¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es 9 de mayo de 2020 y bueno, el objeto de este video es con la finalidad de revisar la segunda parte en la cual se resolverán problemas de aplicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Muy bien, entonces dando continuidad al video anterior, vamos a revisar el caso 3 para la resolución de problemas de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Este caso 3 está representado por el siguiente enunciado. La siguiente tabla muestra cómo varía la presión de vapor con respecto a la temperatura para el sulfuro de plomo líquido. La tabla muestra dos valores de temperaturas expresados en grados centígrados, que son 1221 y 1281 grados centígrados. A ellos les corresponde dos valores de presión que son 400 y 760 torrs respectivamente. A partir de los datos anteriores, se nos pide determinar el calor de evaporación para el sulfuro de plomo en estado líquido. Un segundo inciso nos pide calcular la temperatura en la cual la presión de vapor del sulfuro de plomo líquido es de 100 torrs. Bueno, de acuerdo a lo anterior y recordando lo que es la ecuación de Clausius-Clapeyron, pues tenemos que esta es equivalente a la integral de la derivada del logaritmo de la presión es igual a la integral del delta H de evaporación en este caso entre RT cuadrada por diferencial de T. Al llevar a cabo las respectivas integraciones en ambos lados de la ecuación, encontramos que el logaritmo de la presión del líquido equivale a menos el delta H de evaporación entre RT más la constante de integración, resultado de la integral definida. Si observamos con atención la ecuación de Clausius-Clapeyron ya integrada de manera indefinida, podemos ver que hay una similitud con respecto a una línea recta representada por la ecuación y es igual a más bx. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que y, en este caso la ordenada, equivale a el logaritmo de la presión de la fase líquida. Por otra parte, x, que vendrán siendo las abscisas, estarían representadas por el inverso de la temperatura, mientras que la pendiente quedaría representada en términos del menos delta H de evaporación dividido entre la constante R. Entonces, aquí podemos observar cómo es que se relacionan cada uno de los términos que se tienen en la ecuación de una línea recta, en la cual podemos apreciar la pendiente, que en este caso sería equivalente al menos delta H de evaporación dividido entre R. Por otra parte, la ordenada al origen representaría la constante de integración como resultado de la obtención de la ecuación de Clausius-Clapeyron ya integrada. Entonces, con esto nosotros vamos a plantear el cálculo de cada uno de estos términos a partir de la ecuación de una línea recta. Muy bien, para generar la ecuación de la línea recta, pues debemos de expresar los datos en términos de las variables logaritmo natural de la presión, así como del inverso de la temperatura. Las cuales al calcular y relacionar con los datos que se nos proporcionaron al inicio del problema, pues tendríamos los valores de 5.9914 y 6.6333 para el logaritmo de la presión, mientras que el inverso de la temperatura quedaría representado como el inverso de 1494 expresado en grados Kelvin, a la Kelvin a la menos 1, y del inverso de 1554. Con ello vamos a calcular en primera instancia la pendiente a partir de los puntos proporcionados por la tabla
anterior. Muy bien, para ello vamos a recordar la definición de pendiente en términos de dos puntos proporcionados. Recordando que la pendiente es igual a y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1, vamos a expresar esta pendiente en términos de los valores del logaritmo de la presión y del inverso de la temperatura, tal como se muestra en este caso, donde m es calculada, aquí tenemos m, y entonces tendríamos que la pendiente, por consiguiente, sería, haciendo los cálculos, pues la pendiente sería equivalente a menos 24.383.06, la cual a su vez equivale al menos delta H de evaporación dividido entre R. A partir de este valor conocido, podemos despejar a el valor del delta H de evaporación, lo cual sería el equivalente a multiplicar la pendiente obtenida por la entalpía multiplicada por la constante R expresada en calorías. Con ello obtenemos el valor de 49.353.23 calorías mol. Desde luego son invitados a verificar que los cálculos hayan sido determinados adecuadamente. Muy bien, una vez que hemos determinado el valor para el delta H de evaporación, vamos a proceder a encontrar el valor de la temperatura cuando la presión de vapor del sulfuro de plomo es de 100 torrs, lo cual constituye el inciso B del problema originalmente planteado. Para ello, vamos a determinar el valor que tiene la constante de integración, la cual geométricamente representa a la ordenada al origen de la línea recta. Entonces, lo que vamos a hacer para ello, pues es sustituir de la ecuación logaritmo natural de la presión del líquido es igual a menos delta H de evaporación entre RT más la constante. Vamos a sustituir uno de los dos valores que ya conocemos y se despejará a la constante de integración para de esta manera encontrar la ordenada al origen. Muy bien, entonces lo que se procede a realizar es despejar a la constante de integración, la cual quedaría igualada al logaritmo de la presión del líquido más el delta H de evaporación entre RT. Para encontrar el valor de esta constante, vamos a considerar el punto en el cual la presión es de 400 torrs y la temperatura de 1494. Utilizando el valor para el delta H de evaporación ya obtenido anteriormente, encontramos que el valor de la constante de integración es de 22.61, por lo cual la ecuación obtenida para el sulfuro de plomo líquido quedaría expresada como logaritmo de la presión del líquido es igual a menos 24.383.06 dividido entre la temperatura más 22.61. Con esto podemos ya encontrar el valor de la temperatura en el punto en el cual la presión de vapor es de 100 torrs. Muy bien, entonces una vez que ya hemos obtenido la ecuación, pues simplemente procederemos a sustituir el valor de 100 torrs para la presión y se despeja a partir de dicha ecuación a la temperatura, encontrando que el valor de la temperatura, que sería una extrapolación de la línea recta que se obtuvo previamente, sería de 1354.25 grados Kelvin. Muy bien, una vez resuelto el caso 3, pasaremos a analizar el caso 4. En este caso 4 se nos solicita determinar el calor de sublimación, de evaporación y de fusión
para el yodo a la temperatura de 150 grados centígrados. Para ello se consideran los siguientes datos, en los cuales las presiones de vapor de la fase sólida y de la fase líquida han sido representadas por las ecuaciones que se muestran acá en la parte baja de la diapositiva. Muy bien, para resolver este problema vamos a partir de que la función a partir de la cual se expresa la presión de vapor para el yodo sólido y para el yodo líquido se puede representar en términos generales como una función del tipo logaritmo de la presión es igual a una constante A dividida entre la temperatura más una constante B por el logaritmo de la temperatura más una constante C. Aunado a lo anterior, es importante recordar que la ecuación de Clapeyron en forma diferencial se puede expresar como la derivada del logaritmo de la presión es igual al delta H entre RT cuadrada por diferencial de T. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones comentadas, vamos a despejar las entalpías de evaporación y de sublimación. Con lo anterior, si se despeja al delta H, pues este quedaría expresado como la multiplicación de RT cuadrada por la derivada del logaritmo de la presión con respecto a la temperatura. Por lo tanto, si consideramos que si ya se nos proporcionaron las expresiones para las presiones de vapor del yodo sólido y del yodo líquido, pues bastaría con derivarlas ambas con respecto a la temperatura para de esta manera calcular las entalpías la entalpía de sublimación y la de evaporación de manera respectiva. Con lo anterior, considerando el caso del yodo en estado sólido, pues tendríamos que la derivada de la presión de vapor del yodo sólido con respecto a T equivale a 8240 entre T cuadrada menos 2.51 dividido entre la temperatura del sistema. Muy bien, haciendo operaciones multiplicando por RT cuadrada, encontraríamos que el delta H de sublimación sería igual a la constante R por 8240 menos 2.51. Si sustituimos nosotros el valor de la constante R en joules y hacemos las correspondientes operaciones de evaluar la temperatura a 150 grados centígrados, que el Kelvin son 423, obtenemos que el valor para la entalpía de sublimación es de 59.680 joules sobre mol como tal. Análogamente, podríamos calcular la energía de evaporación siguiendo el mismo procedimiento para la sublimación, con lo cual obtendríamos un valor para el delta H de evaporación de 43.140 joules sobre mol. Muy bien, como punto final para resolver completamente lo que se nos pidió en el problema original, pues falta por determinar el calor de fusión. Bueno, hay una relación que establece que el delta H de sublimación de una sustancia equivale a la entalpía de evaporación más la entalpía de fusión. Considerando lo anterior, simplemente tendríamos que despejar el delta H de fusión a partir de la ecuación anterior, sustituir los respectivos valores y obtener por ende el delta H de fusión, que sería equivalente a 16.540 joules sobre mol. Muy bien, con esto hemos terminado de resolver o de plantear y resolver todos los ejercicios o los casos más comunes en los cuales
se puede aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron y de esta manera se ha cumplido el objetivo del presente video. Muchas gracias por su atención.